No sé usted, hermano, pero Cristo es la razón de nuestro existir. Y Él debe ser nuestro tesoro. Él debe ser lo más importante para nosotros. Más importante que cosas, más importante que horarios, más importante que planes, más importante que personas. Cristo debe ser nuestro tesoro. Ojalá que podamos agarrarnos bien de esa verdad. Segunda de Corintios capítulo 10, aquí en el versículo 5, dice el apóstol Pablo algo que me llama mucho la atención. La semana pasada comenzamos de nuevo a hablar sobre el diablo, no darle lugar al diablo. Hablamos de qué se trata o qué quiere decir la Biblia cuando dice que no darle un lugar. La importancia de un lugar, algo pequeño en nuestra vida. Eso se desarrolla en muchas áreas. Lugar en nuestra área de dinero, lugar en nuestras emociones, lugar aún en las amarguras o resentimientos, lugar en tentaciones, lugar en nuestras amistades, lugar en nuestros matrimonios, lugar en nuestros hogares. Ese asunto de que el diablo quiere nomás un lugar, eso debe de llevarnos o tenernos en una alerta. En una alerta. Esta semana Estados Unidos mató a un enemigo de personas, ¿verdad? Personas, un hombre que había matado personas y bueno, según nos dicen los reporteros. Y por resultados de ese ataque que hubo en la embajada de Estados Unidos, respondió a Estados Unidos. Y por razones de que respondió a Estados Unidos, todo el estado de Irán y Estados Unidos están en alerta. Porque ahora saben que existe un posible enemigo o existe un posible ataque para atrás. O que viviéramos nosotros los cristianos de esa manera. O que viviéramos de esa manera. Entendiendo que cada momento el diablo nos quiere atacar. Dice Pablo, derribando argumentos. Derribando argumentos. Hombres inteligentes de la sociedad se juntan para discutir y tener argumentos. Se establecen póliza y leyes por argumentos bien dados. Se ganan victorias en la corte. Se sentencia hombres y mujeres a estar en cárceles por años por buenos argumentos. Se perdonan deudas por buenos argumentos. Se arreglan casos, o organizan eventos o se planean eventos por buenos argumentos. El diablo también hace uso de argumentos. Argumentos que, como dice aquí el versículo 5, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Argumentos son ideas o creencias en contra de las enseñanzas y creencias de la palabra de Dios o la mente de Dios. Satanás le dijo a Eva, no moriréis, sino que sabe Dios. No solo torció la verdad, pero puso en duda la verdad y después acusó a Dios mismo de ser egoísta. Aquí atacó Satanás la mente de Eva. Este día vamos a hablar sobre que Satanás logró lugar en la perspectiva de la verdad. Antes que nada, antes de atacar a Eva, antes de que Eva cayó, antes de presentar la tentación, lo primero que Satanás hizo es que atacó la verdad. Y él dijo, con que Dios ha dicho. Él es el padre de toda mentira, dice la Biblia.
Juan 8:44, por favor. Juan 8:44. Juan 8:44 dice la palabra de Dios así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él sabe que tiene poco tiempo. Romanos 12:12, por favor. Romanos 12:12. Romanos 12:12, por favor. Guarden sus teléfonos, guarden toda otra cosa y vamos a ir a nuestra Biblia. Amén. Romanos 12:12. Dice la Biblia en el versículo 12: gozosos en la esperanza. ¿Estamos ahí? En Romanos 12:12 dice así: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Estoy mal, hermanos, ese no es el lugar. Creo que es 22, no está. Estoy en Hebreos o Romanos. Romanos 12:12. 12:2. No es. Creo que estoy mal, hermanos. Puede que sea Hebreos. Deje ir a Hebreos. Por alguna razón, creo que es Hebreos. Perdónenme. Hebreos 12:12. ¿Estamos ahí? Ok. Dice así. Bueno, tampoco esa es la cita. Pero bueno, leámoslos. Versículos 12, 13 y 14. ¿Ven? Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No es la cita que quería referirme, aunque después voy a leer este pasaje y de una vez lo leí, no voy a tener que regresar a él. Pero el diablo sabe que tiene poco tiempo. Él sabe que sus días están marcados, ya el fin está, y él sabe lo que la Biblia enseña, de que al final él perdió, él pierde. Tiene cada una de sus armas, hermanos, apuntadas hacia el pueblo de Dios. Las maquinaciones, literalmente, significa la palabra mente. Cada día de nuestras vidas, en el trabajo, en la escuela, en los matrimonios, en los hogares, hay una constante batalla por nuestra mente. El diablo entiende que si puede controlar nuestros pensamientos, puede controlar nuestras acciones. Él siempre ha atacado la verdad de Dios. En Juan 17:17, por favor, Juan 17:17. Juan 17:17, por favor. Dice la palabra de Dios: santifícalos, en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y el diablo lo sabe, y él está atacando constantemente la verdad de Dios. Ese es uno de nuestros fundamentos. Eso es una de las cosas que él sabe que tiene que derribar antes de que el ataque de él o la tentación que venga pueda tener su efecto. En Salmo 119, por favor. Por eso la importancia de ser fiel a la iglesia. Yo nunca, hermanos, he conocido otra situación deje decir algo. Cuando un cristiano descuida su vida espiritual, llega a caer espiritualmente o comete un error, siempre puede uno ver su vida y encontrar que comenzó en algún punto en su vida a dejar de ser fiel a la iglesia. No quiere decir que los que vienen a la iglesia no pueden caer en pecado o cometer errores,
Pero de los que caen en errores y pecados y cometen errores, en algún punto en su vida dejaron de asistir a la iglesia. Salmo 119, 160 dice la palabra de Dios así. Dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Cuando concluimos todo, dice la Biblia aquí, es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Es eterna. No pasa, no pasará. Es perfecta. En Salmos 18:30 la Biblia declara que la palabra de Dios es perfecta. Es pura. Salmos 12:6. Su palabra es pura. Más cierta que todas las demás. 1 Pedro 1:19. Es una verdad, es un fundamento más firme y más cierta que todo lo demás. El diablo sabe también esto. Aunque él no es omnisciente como Dios es, ¿cómo es que entonces puede el diablo meterse a nuestras mentes? Él no puede leer nuestros pensamientos. Él no sabe lo que estamos pensando y mucho menos lo que estamos sintiendo, a menos que haya una manifestación, a menos que haya evidencia. Por ejemplo, ¿dónde vamos? Habla mucho de qué es lo que está en nuestra mente. ¿Qué practicamos? Habla mucho de qué es lo que está en nuestro corazón. ¿Cómo actuamos? ¿Cuáles decisiones tomamos? Habla mucho de cómo estamos por dentro. Y el diablo sabe eso, y por eso anda como león rugiente buscando a quien devorar. Está buscando entre el pueblo de Dios. Y vuelvo a repetir, todas sus armas apuntan hacia el pueblo de Dios. Él no está preocupado del pueblo impío. Él no está preocupado de los testigos de Jehová. No está preocupado de los mormones. No está preocupado de estas sectas, mi hermano. Está preocupado del pueblo de Dios. Él no está perdiendo tiempo con esas fábulas y esas falsas creencias. Está buscando derribar, hermanos, el pueblo de Dios. ¿Cómo es que entonces el diablo se mete a nuestras mentes? ¿Cómo es que él logra levantar argumentos en contra de la verdad de nuestra mente? Nuestra mente es el órgano más importante en todo el cuerpo, protegido por los huesos más duros y pesados. El cráneo es uno de los cuerpos o parte del cuerpo más pesado. Es difícil romper el cráneo de una persona. El otro día supe que una niña o alguien, una persona se resbaló y pegó a algo y se rompió lo que pegó la cabeza, y no se rompió la cabeza de la persona. Es bien difícil. Yo he sabido de personas donde un carro ha pasado por encima de sus cabezas y no le pasa nada. La manera que Dios hizo el cráneo, lo hizo para fortalecerse. Ahora, si lo aplasta de una cierta manera en contra de su fortaleza, obviamente se va a apachurrar como un melón. Pero si usted pone la cabeza de lado, le aconsejo que trate en la casa. Ponga su cabeza así de lado y trate de poner algo sobre encima. El cráneo está hecho de tal manera que va a aguantar. Es como un huevo. Un huevo usted lo puede agarrar de las dos puntas de arriba y tratar, por más que trate, por más fuerte que usted crea que sea, usted puede tratar de romper el huevo así y no lo va a romper. No lo puede romper. Pero si lo mueve de lado, lo rompe fácil. Pero está hecho de tal manera que, aunque es bien frágil, está compuesto de una manera que no se puede romper fácilmente. Pues de la misma manera Dios hizo la cabeza por una razón. Él quiso proteger este órgano que era vital para el ser humano, ¿verdad? Algunos dicen que tenemos hoyos en la cabeza. No sé qué quiere decir eso, pero Dios lo hizo así. Igualmente el corazón lo ha protegido en un lugar bien seguro dentro del pecho, porque sabe Dios que es un órgano bien importante. Dios asegura la mente, no solo físicamente, pero espiritualmente también. La entrada a la mente son nuestros ojos y nuestros oídos, nada más. No hay otra entrada a la mente. Nuestros ojos y nuestros oídos. Si van conmigo, 1 de Juan capítulo 2, por favor. 1 de Juan capítulo 2. 1 de Juan capítulo 2.
Dice versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Es bien claro que el diablo entiende que un ser humano, una persona, un cristiano puede caer a través de los ojos y a través de lo que escucha. Él engañó a Eva poniendo duda en lo que Dios había dicho primero. Le mintió y ella escuchó la mentira y tuvo una conversación. Entretuvo la conversación de la serpiente contestándole. Nunca tenía que hablar con la serpiente. No tenía que gastar ni un momento hablando con la serpiente. Pero la serpiente era la más astuta en todo el huerto. Y la serpiente supo engañar a Eva poniendo duda en la verdad. Después dice la Biblia que vio que era bueno. Primero puso duda en la verdad y después vemos que Eva vio que era bueno. Después cayó. Primero atacó la verdad. Y en cada caso de la Biblia, Satanás lo primero que va a buscar lograr es un lugar en nuestras mentes en la área de cómo creemos. Quiere atacar nuestra creencia. Porque sabe, mis hermanos, él sabe que si él logra poner en duda lo que se nos ha enseñado, lo que se nos ha predicado, lo que creemos en la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho, entonces es pan comido para él. Isaías 26:3, por favor. Isaías 26:3, por favor, vayan corriendo al Antiguo Testamento. Isaías 23:6. Quiero ayudarles, querido hermano, porque yo lo voy a ser sincero, estoy cansado y lo digo con mucha humildad y entiendo que no hay excepción de personas, pero estoy cansado, hermano, lo que el diablo está haciendo en la vida de personas. Cómo es que el diablo engaña y luego después los hace caer, después los lastima y causa daño a la obra de Dios, al nombre de Cristo, y el diablo siempre sale riéndose. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ¿qué dice? Confiado. Filipenses 4, del 8 al 9, Pablo nos amonesta que si algo bueno de que debemos de pensar o tomar tiempo de pensar, deben ser las cosas buenas. Fíjense Filipenses 4, por favor. Filipenses 4, del 8 al 9, dice la Biblia así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, note que comienza con lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto que dice. ¿Qué está diciendo Pablo? No pierda tiempo pensando en lo negativo. No pierda tiempo pensando en lo que es mentira. No haga caso. Por eso debemos de cuidar qué programas de televisión miramos. Por eso debemos de cuidar quién escuchamos en la radio, quién escuchamos, qué tipo de música escuchamos, cuáles son nuestras amistades, qué es lo que nos dicen. Recuerde que Amnón tenía un amigo y él le engañó y le dijo: acuéstate y hazle así, asá, y dile al rey que esto y lo otro. Y él logró convencer al rey, y el rey le dio permiso a Tamar venir y le dio de comer a su hermano, y su hermano la abusó. Y cuando la abusó y tuvo su satisfacción con ella, dícele que la menospreció. La tiró afuera, la menospreció, la sacó y se fue toda indigna, avergonzada, porque es exactamente lo que el diablo hace. El diablo comienza con alguien diciéndonos, alguien engañándonos, alguien torciendo la verdad, alguien diciéndonos: no te va a pasar nada, nadie te va a descubrir, nadie se va a dar cuenta. Esa es la mentira del diablo. Dios siempre va a revelar y va a manifestar lo que está en oculto, lo que está en oscuridad. Dios siempre lo va a hacer. Y déjeme decir algo importante: lo que uno tapa, Dios lo va a revelar en vergüenza, y lo que uno revela y lo confiesa, Dios lo cubre en misericordia. Dios siempre va a encargarse, mi hermano. El diablo sabe esto también, y él sabe atacar la verdad de Dios. Nuestras creencias primero.
Especialmente en medio de la adversidad, de tribulaciones, cuando somos más vulnerables, cuando somos más débiles, es cuando el diablo va a venir y atacar nuestra creencia en Dios. Job, en el peor día de su vida, la mujer de Job vino a él y le dijo: aún retienes tu integridad, aún retienes tu creencia, aún te aferras a creer en tu Dios. Es lo que le estaba diciendo. Maldice a Dios y muérete. Satanás le quitó sus hijos, le quitó sus bienes, le quitó todo lo que él tenía, le quitó su relación buena que tenía con su esposa, pero no le pudo quitar su fe, su creencia. Y por eso Job pudo pasar la prueba y después Dios lo bendijo doblemente. El diablo sabe, por eso le dijo el diablo a Dios, le dijo: pero quítale todo lo que le has dado y vas a ver cómo te maldice. Él le estaba diciendo: la única razón por qué Job es fiel a ti es porque lo has bendecido como lo has bendecido. Yo le pregunto, querido hermano, si Dios escogería quitarle todos sus bienes mañana, su salud, su trabajo, su compañía, que lo dejara en la nada mañana, ¿aún le sería fiel a Dios? ¿Aún lo miraríamos aquí el día miércoles al estudio bíblico? ¿Aún lo miraríamos el sábado ganando almas? Es lo que el diablo hace. Por eso ha creado tantas falsas religiones, tantas falsas iglesias. La gente está enfatuada con sus sentimientos, quieren ir al lugar donde los hace sentir bien, donde alguien los hace sentir, ay, muy bien, y salen igual, no edificados, no más fuertes espiritualmente en la verdad, pero sintiéndose bien de sí mismos. Y por eso el diablo viene y hace lo que quiere con sus vidas. Siguen luchando con el licor, siguen luchando con la cerveza, con los cigarros, siguen luchando con malas palabras, siguen luchando con mundanalidad, siguen luchando con problemas y pleitos y un montón de cosas. Pero dice: ¿pero qué no son fieles a la iglesia? Sí, pero no se le está edificando con la verdad en la iglesia. Qué importante es entender eso. Abraham dice en Génesis 12 que hubo hambre en la tierra. Dios le mandó allí que fueran. Dios nunca le dijo: ve a Egipto. Pero porque hubo hambre, vino la tempestad, vino la dificultad, tuvo hambre, entonces agarró todo lo que tenía y se fue a Egipto. Y ahí en Egipto acumuló sirvientas, acumuló bienes por engaño, por mentira. Dijo a la Sara: ahora sé, fíjese algo interesante, ahora sé que eres hermosa. Es interesante. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva cayeron en pecado? Que cuando dice que cayeron en pecado, ¿qué es lo siguiente que dice la Biblia? Que se dieron cuenta de que estaban desnudos. Abraham siempre tenía una mujer hermosa, pero no se dio cuenta qué tan hermosa era hasta que se metió al mundo en Egipto y se abrieron sus ojos. Está ahí el ataque de Satanás. Qué interesante que cuando nos desviamos un poco y nos ponemos mal con Dios, qué buenos somos de fijarnos en todo lo negativo. Qué fáciles somos. Pero cuando andamos bien con Dios y somos fiel y envueltos y participando, no vemos tantas cosas negativas. Y si las vemos, las despedimos fácilmente. ¿No será que el diablo usa esos artimañas? Elías: nadie ha quedado más que yo, dijo Elías. Elías. Y el Señor le tuvo que reprender. Dijo: ¿cómo que nadie más ha quedado? Es increíble. Nomás, fíjese, nomás las cosas no salieron como él quería que salieran. Se desanimó y se mete en una cueva, deprimido. Y ahí Dios tuvo que venir y corregir a Elías. Y por cierto, lo reemplazó. ¿Por qué? Porque se levantó una bruja contra él. Se olvidó de lo que Dios había hecho, de descender fuego del cielo.
Se olvidó que Dios le dio la victoria contra los profetas de Baal. Se olvidó a quién él servía. Se olvidó en quién él creía. Y cuando él, dice la Biblia, recibió la noticia que Jezabel quería su cabeza, cuando recibió la noticia, huyó. El oído. Jesús, en su estado más débil como ser humano, en el desierto con hambre, Satanás vino y lo tentó. En cada uno de estos casos, primero hubo un ataque hacia la mente. ¿Cómo creían en lo que Dios estaba haciendo en sus vidas? Si era verdad de que Dios estaba con ellos o no. Que quizás Dios había cometido un error. ¿Alguna vez usted se ha sentido así? De que quizás Dios ha cometido un error. Quizás usted se ha sentido, Señor, pero yo te he sido fiel. ¿Por qué me pasa esto? Porque a otros que no son fieles les está yendo mejor. Ganan más dinero, tienen más cosas, tienen esto, el otro. No ganan almas, no son fieles a ti. Pero mira cómo les va y yo que te estoy siendo fiel. ¿Nunca se ha sentido así usted? Esas son las artimañas de Satanás. Qué importante es conocer bien. Por eso deje decir algo entre paréntesis, hermanos. Hay veces que no usamos prudencia. Porque puede que mi hermano está pasando por una prueba difícil, muy difícil. Y nadie más sabe más que él y Dios. Y yo pongo en mi Face o en mi medio social que ando acá y ando allá y que estoy comiendo un plato de no sé cuántos y esto y lo otro. Y mírame. Y diablo usa lo que yo hice según para gozarme y dar gracias, publicar lo que tenía. El diablo usa esto para desanimar a mi hermano. El diablo usa cualquier cosa como ataque. Qué importante es conocer bien la palabra de Dios, ¿verdad? De enriquecer nuestro conocimiento, de saber por qué creemos lo que creemos, de llenar nuestras mentes con las promesas de Dios. Es nuestro mayor defensa en contra de los dardos del fuego del maligno. Efesios 6, 10 al 18, por favor. Efesios 6, 10 al 18. Me quedan unos minutos y quiero terminar a buen tiempo esta noche. Efesios 6, 10 al 18, por favor. Dice la palabra de Dios: sí, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Especialmente, hermanos, en estos últimos días en que vivimos. Note conmigo en 1 Timoteo 4, por favor. 1 Timoteo 4, por favor, versículos 1 en adelante, dice así: pero el Espíritu dice claramente: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Note, ¿doctrinas de quién? De demonios. Creencias falsas, diabólicas, es lo que está diciendo. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo que autorizar la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es que
Santificado. Y podemos seguir leyendo y leyendo, hermanos, porque habla aquí de la nutrición espiritual. Y al final Pablo le amonesta a Timoteo: ocúpate en la lectura. En el versículo 13, no descuides el don que hay en ti, ocúpate en estas cosas. Versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El diablo, hermanos, va a atacar las verdades de Dios, la verdad de la seguridad de la salvación. Lo primero que él va a hacer en un cristiano es atacar su seguridad de salvación. 1 Juan 5, 10 a 12, no vamos a ir por tiempo, pero ahí habla, hermanos, que el tiene al Hijo tiene la vida. Dios dice en el libro de Juan que ninguna persona podrá arrebatarlos de la mano de Él. Nada nos podrá arrebatar. Dios, hermanos, en Cristo estamos seguros. La seguridad de salvación. El diablo va a atacar esa área. Cuando usted se ponga mal con Dios, cuando usted peque, cuando usted le falla a Dios, lo primero que el diablo va a decir es: a lo mejor no eres salvo. ¿Cómo que no? A lo mejor no eres salvo. Si antes era salvo y me sentía salvo, ¿por qué no debo sentirme salvo después de que caí en pecado? Entonces la salvación depende de mí, que permanezca fiel. Porque los que permanecieran hasta el final serán salvos. ¿Qué no dice eso así la Biblia? ¿Se fija cómo tuercen la verdad? Eso está hablando del tiempo de la tribulación. Está hablando de los judíos, no está hablando de ahorita. Pero la gente lo tuerce. No, hay que permanecer, hoy soy salvo. Una vez le dije a alguien: pero entonces si pierde su salvación hoy, ¿qué va a hacer? Y si muere hoy, pues voy al infierno. Y dice: y si mañana agarro otra vez la salvación, pues voy al cielo. Y así se la lleva. Qué horrible manera de vivir, cuando Dios es totalmente contrario a eso. Pero el diablo ataca esa verdad, la soberanía de Dios. Romanos 8:28 dice Dios que Dios usa todo lo que sucede en nuestra vida para nuestro bien. Todo. Dios sabe lo que está sucediendo, Él sabe por qué está sucediendo, y Él tiene un plan, aunque ahorita no es de satisfacción, ahorita no le agrada, ahorita no es bueno, pero Dios lo está usando para el bien de nosotros. Ahorita le duele el corazón, le quebrantó el corazón lo que pasó, es difícil, amargo esa copa, le duele y cuestiona que ellos fueron sinceros o no, y se siente desanimado. Pero sepa una cosa, mi hermano, que Dios lo está permitiendo en su vida con un propósito. Dios quiere usarlo para algo bueno en su vida. Esa es la soberanía de Dios. Muchos cristianos no pasan la prueba porque algo pasa, se decepcionan, se desaniman, se desalientan y quedan en el aire. Y lo primero que dicen: no, pues voy a dejar de ir a la iglesia, voy a dejar de servir, ya no quiero seguir, ya no quiero servir, ya no quiero estar ahí. Mi hermano, Dios no ha cambiado. Él está sentado en su trono. Por eso dice en Salmos 84 que cambian las lágrimas en fuente de bien. Los que confían en Dios. Aún las cosas amargas podemos convertirlas en limonadas cuando entendemos que Dios es soberano. La sabiduría de Dios es otra área que el diablo ataca. ¿Confiarás en lo que te dicen? Es el diablo, es astuto. Por eso dice Salmos 3, versículos 5 al 6, que debemos de no fiar en nosotros mismos, sino confiar en el Señor. Véanlo conmigo, Salmos 3. Salmo 3, 5 al 6. Salmo. ¿Estamos ahí? Dije Salmo, pero es Proverbios, hermanos. Más quería que conocieran el libro de Salmos un poquito. Salmo 3, 5 al 6. Dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate de ¿qué? ¿Qué implica ahí la Biblia? Que cada vez que yo confío en mí mismo y pienso yo ser sabio, estoy involucrado en algún mal. Y cada vez que yo confío en Dios, estoy
en camino de rectitud. El diablo sabe esto. El diablo sabe atacar la seguridad de la salvación, la soberanía de Dios, la sabiduría de Dios y por último, la sostenibilidad de Dios. Mateo 6, por favor. Mateo 6. Esta es una área donde el diablo tiene bien agarrado a muchos de nosotros. Mateo 6. Note el versículo 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Estamos ahí? Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, que cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio ¿qué? ¿Qué harían, hermanas, si mañana todos Target se cerraran? Target, perdón, no es Target, ¿verdad? Target. Se me pasó, perdónenme. ¿Qué haría si mañana Walmart se cerrara todo? ¿Qué haría, hermana, su familia, si mañana todos los restaurantes se cerraran? Tuviera que cocinar, ¿verdad? ¿Qué haría si las comodidades que tenemos a nuestro alcance se nos quitaran? ¿Seríamos la misma persona? Yo creo que no. Yo creo que cambiaríamos, pero para bien. Yo creo que hubiera un mejoramiento en nuestra salud. De verdad. Yo creo que mejoraríamos en nuestra actitud, andaríamos más contentos, más relajados, menos tensos. Muchos de nosotros cargamos nudos en el cuello, en la espalda, porque estamos tensos todo el tiempo, afanados. ¿Cómo le voy a hacer? Camina. No saluda a nadie, no porque no puede, pero porque siempre está con las manos en el dinero, por si alguien se la quita. Qué miserable es una vida cuando dejamos que el diablo ataque nuestra manera de ver que Dios es fiel. Mi hermano, nunca se me olvidará una lección que Dios nos enseñó. Algo que no era quizás mucho, no es como decimos en inglés, a big deal. Pero recuerdo que los niños estaban pequeños y íbamos nosotros rumbo a la casa domingo en la noche y no teníamos que comer en casa. Habíamos dado todo lo que habíamos tenido en la ofrenda ese día, y bien dado, era nuestro diezmo y ofrenda. Íbamos a casa, no teníamos ni un centavo para mandado y sabíamos que era el día lunes, el día siguiente, y cómo lo íbamos a hacer. Cuando llegamos a casa, los niños se estaban acomodando en sus recámaras para dormirse, y yo estaba preguntando, ¿qué vamos a hacer? Le dije a mi esposa, ¿qué vamos a hacer? Y ella también dijo, pues no sé, ¿qué vamos a hacer?
Y no pasó mucho tiempo que eran las 10 de la noche quizás y alguien vino a tocar la puerta de la casa. A esas horas, en esa ciudad en que vivimos, a las 10 de la noche, o es un policía o es alguien asaltándote. Uno de los dos. Pero abrimos la puerta y eran unos jóvenes de nuestra iglesia. Y abrimos la puerta y a nuestra sorpresa nos dijeron: hermano Gómez, Dios puso en nuestro corazón, camino a la casa, no sé por qué, dice, pero Dios puso en nuestro corazón que fuéramos a la tienda a comprar mandado, y le trajimos este mandado. El porche estaba lleno de bolsas de mandado. No sé cuánto habían gastado ellos, pero habían traído de todo clase de comida, cereales, carnes, leche. Habían traído todo lo que pudiéramos imaginar. Trajeron de todo, hermanos. Hasta desodorante creo que me trajeron, por si las dudas. Y mire, quedamos con la boca abierta, no podíamos. Yo luego pensé, maybe mi esposa le dijo a alguien algo, maybe a mis hijos, ¿verdad? Alguien dijo algo. Le pregunté a mi esposa y dijo: no, pues yo no dije a nadie nada. Y nos quedamos, entraron ellos, pusieron todo el mandado en la cocina, llenaron el piso de la cocina. Y ellos se fueron y nosotros nos agarramos de la mano y con lágrimas en los ojos llegamos a entender una vez más que Dios siempre es fiel. Ahora, no siempre Dios nos contesta de la manera, no siempre. Pero querido hermano, el diablo sabe que muchos de nosotros somos inconstantes y débiles, especialmente en la área de nuestras provisiones. ¿Qué haría, hermana, si tuviera que usted usar un taxi o caminar sus niños a la escuela o pedir ride? ¿Qué haría, hermana? ¿Se armaría la tercera guerra mundial en su casa? ¿Qué haría si su esposo el día de mañana pierde su trabajo sin que él tenga la culpa? ¿Qué haría? ¿Estaría dispuesto a ir a hacer fila para pedir una caja que le dan el queso del gobierno y pan y leche en polvo para alimentar su familia esa semana? Y todavía tendría el gozo del Señor. ¿Estaría dispuesto, hermano, a quitarse todas esas joyas que carga usted, ir a venderlas para ganar dinero para pagar sus biles? ¿Estaría dispuesto, hermana? ¿O será que el diablo también sabe eso? ¿Será que estamos preparándonos para una buena caída? ¿Por qué cree usted que Dios quiere nuestro corazón? Porque Él sabe, como Job dijo, Dios da, Dios quita. Desnudo nacimos y desnudo moriremos. Hermano, el diablo siempre comienza y va a comenzar. Antes de tentarnos con lo que nos quiera tentar, lo primero que va a atacar es la verdad que conocemos. Lo primero. Es astuto así. Él sabe que si Él puede poner duda en lo que creemos, lo demás es fácil. Por eso, mi hermano, tenemos que leer la Biblia. Por eso tenemos que amarla, leerla, escucharla. Por eso debemos ser fiel a la iglesia. Por eso, mi hermano, debemos de orar en la mañana, buscar el rostro de Dios, porque el diablo, hermano, anda como león rugiente y él nomás quiere que le demos un pequeño lugar. Y cuando él meta el pie en nuestra vida, él no va a quitar el pie. Tarde que temprano usted y yo nos vamos a tropezar sobre aquel lugar que le dimos al diablo. Examine su vida, hermano. Examine bien su vida. Examine bien su familia, sus hijos, lo que Dios le ha dado. Lo que usted tiene, ¿es de Dios? ¿Su casa es de Dios o es suya? ¿Su carro es de Dios
o es suyo? ¿Sus hijos son suyos o le pertenecen a Dios? Examine bien, hermano, porque Dios tiene a veces misericordia de nosotros, porque Él conoce al enemigo. Hay veces que Dios decide quitarnos ciertas cosas para que aprendamos a vivir sin eso, porque Dios nos tiene misericordia y Él sabe que el diablo estaba a punto de hacernos caer en eso. ¿Por qué no examinamos nuestra vida, hermano? Muchos Dios nos ha bendecido con buenas familias, con tantas bendiciones, y andamos jugando con el pecado como que si no importa, como que si Dios no se va a dar cuenta, como que si no hay consecuencias de nada. Le digo, querido hermano, arrepiéntase, aprecie lo que tenga. Aprecie su familia, aprecie sus hijos, aprecie el trabajo que tiene. Entre mañana al trabajo y dele gracias a su patrón por el trabajo. Llegue primero a estar ahí en trabajo, salude a sus compañeros, tenga felicidad, chifle un himno, esté contento, ore antes de comer en el trabajo, haga algo diferente en usted, en su casa. Llegue a casa, hijos, denle gracias a su mamá por cocinar, por limpiar, por lavar su ropa. Cambie toda su vida y va a ver cómo Dios le va a prosperar. El que es fiel en lo poco será puesto sobre mucho. Dios quiere bendecirnos, pero no cuando dejamos que el diablo ocupe lugar en nuestra vida. Que Dios nos ayude. Señor, bendice la enseñanza y predicación de tu palabra.